Seguimos en transición, estamos aquí con Mario Krieger analizando. No es un grupo de autoayuda contra Milei, no lo crean. En realidad estamos evaluando un poco la actualidad política. Y me gustaría escuchar este pequeño fragmento de una intervención pública de Lucía Cámpora el otro día ante un auditorio de jóvenes. Estamos acá, evidentemente tenemos en común que nos calienta construir el mundo en el que queremos vivir, que nos desespera y nos preocupa la posibilidad de vivir en un mundo en el que se profundicen las injusticias, que nos ilusiona y nos entusiasma pensar en construir un país en el que ninguna de nosotras ni nuestras amigas tenga que mandar un mensaje a la noche diciendo que llegó bien, un país en el que conseguir una vivienda no sea una utopía, un país en el que podamos tener un laburo, en el que no nos precarice un jefe al que ni siquiera le conocemos la cara porque cobra en pala nuestro laburo a través de una aplicación. Y yo creo, compañeras y compañeros, que nadie puede convencer de nada de lo que no esté convencido. Y por eso creo que la mejor manera de que vayan a disputar cada voto es desde aquel argumento que efectivamente ustedes nos representen. El presente está jodido, pero el futuro está en disputa y el futuro que venimos a proponer nosotros y nosotras es mucho más hermoso que el que los quiere convencer Milei que les va a construir. Entonces, compañeras y compañeros, si el futuro está en disputa, hay que salir a reconstruir la esperanza. Podemos y tenemos que estar muy convencidos y convencidas de que podemos ganarle a Milei. Podemos hacer que el próximo presidente no sea ni Bullrich ni Milei y que sea Sergio Massa, pero ese es solamente el piso de nuestras posibilidades. Nosotros hay que reconstruir la esperanza. Hay que proponer, hay que, digamos, me parece que estamos perdiendo demasiado el tiempo en analizar las propuestas de Milei a quien sus votantes ni siquiera tienen en cuenta en cuanto a los contenidos, sino que más bien me parece que se orientan al tema de la disrupción, de la condena y todo esto. Y en realidad, en lugar de fidelizar, de tratar de empoderar, de generar ánimo en los propios, ¿no? De convencerlos de que vuelvan a votar y que la política puede ser la herramienta de transformación que nunca debió dejar de ser. Mirá, viste que, digamos, se están dando medidas compensatorias, algunas sí. Son por 2 meses, supongo yo, después renovables, otras son hasta noviembre. Yo tengo una idea al respecto. A ver. Que todas las medidas que el gobierno está tomando, que me parecen buenas, sean hasta el 10 de diciembre. Que la gente sepa claramente que si hay un cambio de gobierno, todos esos derechos, todas esas medidas y todos esos beneficios se van a perder. La indicación tiene que ser muy, muy clara. O sea, no es mucho más tiempo. Hay muchas que están ya planteadas al 1 de noviembre. Bueno, yo creo que un mes y 10 días más. Hay que llevar todo al 10 de diciembre. Para que, digamos, las personas sepan que si el 11 de diciembre gana Milei o gana Bullrich, eso se pierde. Eso se pierde. Y eso es una indicación, digamos. La esperanza se construye, sobre todo cuando sos gobierno, sobre realidades. Entonces hay que ser audaz ahora en las realizaciones para que sobre eso se pueda construir la esperanza. No es solo promesas. Coincido con vos, pero me parece que el anuncio de esa continuidad hasta el 10 de diciembre hay que darlo la semana previa a la elección. Ok, perfecto. Digo, cuando de alguna manera, digamos, muchos piensan que ya se acaba el mundo el domingo según el resultado, en ese momento dicen, no, bueno. Sí. Bueno, ahora. Admito que uno tiene que ser tiempista y manejar bien los tiempos, pero eso es fundamental y como dije antes, hechos y no palabras. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y vos tenés que tomar medidas y realizaciones o tenés que tener una clara señal de esperanza. Por ejemplo, cuando Sergio Massa arma un fideicomiso por un mes y pico, con Qatar, con el Corporación Argentina de Fomento, etcétera, sí. y con algunos créditos de bancos, para, digamos, pagarle al fondo de algo que el fondo tendría que haber hecho 4 meses antes, y decirle, hay otras opciones, como la entrada a los BRICS. Entonces, esos son señales concretas a dónde vamos. Porque yo creo, cuando Massa dice con mucha énfasis que lo más importante es salir del fondo, o sea, hacer lo que hizo Néstor Kirchner, pagarle e irse, creo que lo va a hacer. Creo por estas vías que ya están mostrando puntas, bueno,
juntará los 40.000 millones de dólares que se necesitan, que tampoco se necesitan todos de golpe, sino que se necesitan en el cronograma de pagos, y decirle buenas noches, mucho gusto, no dependemos de más de vos, no de este rollover, digamos, donde vos me prestás plata para que yo te pague lo que te debo y me seguís prestando cobrando intereses, porque la burocracia del fondo vive de eso. Y celebro que Massa haya firmado que no se le aumenten a los funcionarios del fondo. Esto creo que la gente no sé si se percató y no lo sabe, pero lo hizo. Porque, digamos, el Fondo Monetario estaba en grave peligro de extinción. Tenía 2 países simplemente como clientes, y entonces, claro, con una superdeuda Macri los vino a salvar, que además no pagamos la tasa del 3%, sino estamos pagando la tasa del 7 y pico, 7,5%, por habernos pasado de la cuota. Sí. Entonces, yo te digo, a 7,5% conseguís en cualquier lado del mundo fondos. Y entonces, también quiero decir otra cosa. En estos delirios de dolarización, estos tipos están queriendo vender los 10.000 millones de dólares que hay en oro del Banco Central, que hay que saber que la mitad de eso no está depositado en el banco para una Patricia Bullrich que quiere ver las divisas. Stutzenegger, la mitad de eso lo mandó a Inglaterra. Así es. Cosa que habría que recuperar. No digo que no haya que ponerlo en tasa de interés, pero ponerlo en Suiza, no en Inglaterra. Porque, a ver, Inglaterra todavía está en guerra con nosotros bajo un paraguas, pero digamos, Inglaterra, digamos, veta cada vez que queremos comprar un avión. Así es. Entonces, digamos, es la falta de visión y falta de patriotismo. Gente para quien, digamos, el tema de Malvinas es un tema digamos, que no importa. Es más, yo te diría al revés. La verdad que Bullrich o Milei, lo que quisieran, en el fondo lo que están pidiendo hacer, es que los malvinenses se hagan cargo de la economía argentina, no que los argentinos nos hagamos cargo de Malvinas. Sí. O sea, en el fondo, lo que están proponiendo con la dolarización, uno, y con la doble circulación de moneda, otra locura, otra, es eso. Es decir, está bien, regalemos el país. Ahí lo tenemos a nuestro amigo y operador Claudio Caníbal, que está francamente preocupado. No sé si es porque lo dejaron solo hoy, está sin su compañera, o por lo que estamos dialogando aquí. ¿Sabes qué? Yo creo que... A ver, me parece que la elección debería mejorar casi, a ver, por una dinámica propia, en la medida en que, bueno, ahora los intendentes van a tener que salir a jugar y los gobernadores que quieran tener senadores, que quieran tener diputados y demás, van a tener que salir de la despreocupación que tuvieron en la instancia anterior, también que... ya no va a haber tanta preocupación por cuidarle el voto a Milei ni nada por el estilo para definir el escenario de 3/3, pero me parece que estamos llegando a un momento, yo no dudo que Sergio Massa lo tienen claro, porque en realidad, como hablábamos ahí en el intermedio, realmente creo que el único que tiene entidad de los 3 candidatos como para ponerse a cargo del Ejecutivo y llevar adelante una gestión sólida es él. Pero me parece que con la gestión solo no alcanza, ¿no? Me parece que hay que empezar a proponer y hay que empezar a convencer a la sociedad con anuncios concretos de un programa que sería el que caracterizaría al gobierno de Sergio Massa y no a este gobierno que se ha tenido que poner al hombro Sergio Massa. Exactamente, o sea, con perfil propio. Y sí, tenés razón. Hay muchas cosas, hay muchas asignaturas pendientes. Primero, se requiere, digamos, una conducción unificada de la campaña. Y la conducción unificada de la campaña en este momento, la conducción es Sergio Massa. Sí. No puede haber otra. No puede haber ruido en eso. No puede haber un presidente anunciando cosas para taparle los anuncios a Sergio Massa. No, señor. O sea, el único, digamos, que tiene que ponerse esto al hombro, para bien o para mal, gane o pierda, es Sergio Massa. Segundo, obviamente de estas cosas hay que hablar con gobernadores e intendentes, que también tienen que ponerse al hombro de la campaña. Sí. También los militantes tienen que ponerse al hombro de la campaña,
como fue, digamos, Scioli en su momento, que casi le gana a Macri si la elección hubiera sido 2 o 3 semanas después. Como el mismo Macri recuperó 10 puntos andando por todo el país. Lo que hay que hacer es ponerse la campaña al hombro. Y ponerse la campaña al hombro es un deber de todos, no del otro. Es un deber de cada uno. Claro, pero a ver, tenés que salir a dar ese debate, teniendo un programa mínimo de acción. Ah, sí. Y me parece que está faltando eso, ¿verdad? Y creo que debería ser el próximo paso de la campaña de Sergio Massa, porque efectivamente creo que en mucho ya ha calado hondo digamos, el cuadro de situación respecto de los riesgos que entraña una victoria de Milei o de Bullrich. El punto es cómo salir a combatirlo, porque si no, el argumento o el contraargumento es, y bueno, digamos, si no se anuncia nada, y ahora Massa tiene de alguna manera una conducción informal del gobierno, ¿por qué razón no lo hace ya? Y me parece que sería explicar por qué razón no lo hace ya. No, hay cosas que se pueden hacer ya y hay cosas que no están los instrumentos para hacerlas ya. Y también que hace falta una legitimación electoral de ese liderazgo. Legitimación electoral del liderazgo. Y otra cosa que no es menor, hay que dar una seria batalla por el Congreso, porque digamos, el parate del gobierno, el gobierno tuvo muchas fallas, pero digamos la verdad, después de la elección de mitad de término, el gobierno se quedó digamos, muy dificultado de construir mayorías en el Congreso. Está bien, cuando lo pudo no lo hizo, pero después tampoco pudo. Entonces, otra de las cosas que es muy importante para el votante no es solamente pensar, bueno, pongo la boleta de Massa porque me parece el menos malo, estoy hablando de votantes, no peronistas, sino de otro lado, y abajo pongo... No, es importante construir una mayoría que permita sacar al país del pozo. Si no, vamos a quedar trabados. Y esa mayoría tiene que existir, porque si no quedas trabado en el Congreso y después quedas trabado en el Poder Judicial, si no tenés mayoría para poder insistir en esas decisiones de un Poder Judicial que cada vez está más al servicio de los intereses concentrados. Claro, porque ahí está el problema, de que si tenés un Congreso de tercios, ¿cómo haces para gobernar? Exactamente. ¿No? Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, digamos, ya que estamos en el tramo final del programa, entonces dijimos, los gobernadores tendrían que ponerse, hasta por una actitud de supervivencia, tendrían que ponerse al hombro de la campaña. No van a recibir coparticipación. Exacto, los intendentes también. De hecho, también haría falta un mensaje para los militantes en términos de programa para salir a defender. Y los sindicatos y los sindicatos, las organizaciones sociales. Pero también hay otro elemento, ¿no? Que es que, a ver, Macri ha sido muy claro, en realidad, que quiere romper Juntos por el Cambio y que realmente la mayor parte del radicalismo le parece descartable. Y a mí me parece que si se pasa una segunda vuelta, en realidad hay, digamos, amplios segmentos, ¿no?, para salir a pasar la ambulancia. Sí, seguramente sí, yo creo que sí. Y yo estoy casi convencido que va a haber balotaje. Bueno, al menos eso es lo que dicen la mayoría de las encuestas, ¿no? Hoy la última que me llegó, en realidad, es bastante optimista en este sentido. Está dando 32 a Milei, 30 a Massa y 20,1 a Bullrich. Sí. Es muy difícil que una fuerza salida de la nada tenga la capacidad de fiscalizar y también de alcanzar una mayoría con una diferencia de 10 puntos o más del 45% de los votos. Pero va a depender mucho de la capacidad de afirmar los votos propios y de convencer a aquellos que se han desilusionado y que no han ido a votar. Esto último es muy importante. Eso es muy importante, casi la clave.
Bueno, pero creo que a eso hay que explicarle muy claramente que el gobierno que se viene no va a ser uno más de No. estos dos fracasos últimos. No. Los argentinos tienen que comprender, digamos, que nos estamos jugando la vida por los próximos 20 años, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo soy más grande, así que, digamos, o sea, los que ya somos muy grandes, por ahí vamos a sufrir en el sentido de, bueno, poder darnos un gusto menos. Pero además van a perder futuro, oportunidad y realizaciones. Incluso hasta van a poder perder oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, de ascender socialmente. O sea, digamos, cualquier dolarización que la derecha propone en sus dos variantes, y lo que está haciendo va a polarizar las diferencias de clases y sectores sociales. Y cada vez va a ser una minoría que puede, una minoría que va a tener acceso a dólares y una gran mayoría que, digamos, no va a tener acceso a dólares o va a tener acceso a migajas. Insisto, sus ingresos de hoy, divídanlo por 11.200 y eso es lo que van a tener en el bolsillo. O sea, entre 5 y 50 dólares. Y con eso no van a hacer nada, porque además las cosas van a ser caras en dólares. En dólares, claro. O sea, piensen mucho a quién van a votar, porque se están jugando el futuro de los próximos 20 o 30 años. Y están abriendo la válvula de la violencia social. Y eso es lo que va a ocurrir, digamos, no es que no va a ocurrir nada. Puede ocurrir hasta una guerra civil. No es que no va a ocurrir nada, va a ocurrir. Tenemos el 2001 de ejemplo. Bueno, multiplíquenlo por 10 al 2001, porque van a partir de una situación peor y a llegar a una situación mucho peor. Hay a ver, en el 72, 73, frente a la catástrofe interna y la situación de guerra civil o cuasi guerra civil, hubo que ir a buscar a Perón. Claro. En el 89 tuvo que venir Carlos Menem. Sí. En el 2001, bueno, apareció Duhalde y luego Néstor Kirchner. Y ahora, Patricia Bullrich dijo algo interesante el otro día, de las pocas cosas interesantes que le he escuchado, la verdad. Que fue, bueno, ojo, si gana Milei, en 2 meses le abren la puerta que vuelve el peronismo. Y creo que el único que tiene la capacidad de aglutinar y de sacar adelante a la Argentina de estas situaciones críticas, lo demuestra la experiencia histórica, ha sido el peronismo, ¿no? Y me parece que ahora tenemos algo importante, que es que hay un político que puede convertir, que tiene, una dimensión carismática importante, que tiene un conocimiento del Estado, como planteabas vos, muy interesante, que puede jugar simultáneamente en la órbita del Fondo Monetario de los Estados Unidos, pero también en la órbita de la China y los BRICS, y creo que realmente eso es lo único, porque en realidad si uno mira en condiciones objetivas, uno dice, ministro de Economía de un gobierno de estas características, bla, 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 pero sin embargo ese sujeto ha sacado casi el 30% de los votos, aún en este contexto. Sí, yo creo que puede ser un Cardoso. Sí, coincido. Así que bueno, digamos, no todo está perdido ni mucho menos, me parece que hay lugar para hay un esperanza. razonable optimismo. Pero ese razonable optimismo y esa esperanza, lo que quiero transmitirle a nuestros oyentes, es que nos la tenemos que crear nosotros. Sí. Somos nosotros los que tenemos que en nuestras relaciones sociales, convenciendo a las personas de a una, como se ganan los votos de a uno, de generar esa esperanza. Por supuesto que nos tenemos que basar en hechos objetivos, en realizaciones, lo que haga el gobierno, los programas, los planes, lo que prometa, pero somos nosotros los responsables de convencer a los dudosos, a los que no están convencidos, y a los que no votaron, que vayan a votar porque la patria está en peligro. Somos nosotros, es un trabajo hormiga de uno por uno. Bueno, nos alcanza con convencer a medio cada uno, porque con medio llegamos al 45% y una victoria en primera vuelta. Mario, te agradezco muchísimo tu participación, siempre es un gusto, estás invitado cuando quieras. Gracias, Roberto, siempre también, a mí me gusta mucho charlar contigo. Y bueno, así nos vamos con Claudio Caníbal allí en los controles, la musicalización, la buena onda, y los esperamos el martes próximo a las 12 nuevamente aquí por Radio AMEP.
Las claves de lo que pasa y de lo que va a pasar están en Transición, con Alberto Letieri y los protagonistas de la política argentina. Todos los martes a las 12 horas. En Transición, por Radio AMER. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Transición en este nuevo horario de los martes a las 12 del mediodía. Ya estoy aquí con Mario Krier. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Yo Lindo reencontrarte de nuevo por acá. Sí, para mí también. Y yo ya estoy casi cansado de ser reiterativo respecto de que todas las semanas parecen importantes y determinantes. Ven, es la Argentina. Efectivamente. Lo que pasa es que no sé quién decía que si uno hacía el seguimiento día a día, parecía que todos los días parecían cosas muy importantes, pero si uno lo miraba de perspectiva de más largo plazo, era como que era todo bastante previsible. Bueno, eso te pasa cuando te vas afuera. Entonces, vos estás un mes sin, por ejemplo, ver demasiadas noticias argentinas, seguís algunas, pero no tanto. Y nada, digamos, de golpe parece que pasó mucho y no pasó nada, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo creo bueno, que... pero ahora pasaron cosas. Sí, también hay como un componente dramático o trágico que se suma a ya el dramatismo que tiene la realidad, ¿no? Pero hay esta sensación que tiene la mayoría de vivir con angustia, con pánico frente a lo impredecible, a lo que vendrá. Y bueno, y en definitiva es cierto que tenemos una situación para preocuparnos. Lo que no sé si la mejor manera de afrontarla es a través de la ansiedad y la angustia, ¿no? No, pero bueno, las últimas elecciones, las PASO, han dado un dato que es irrefutable, que es que hay 30% de la población que tiene angustia, que tiene bronca, que tiene demandas. Bueno, eso es una señal que hay que saber escuchar. Es un mensaje, pues si vos no escuchás, digamos, vivís en una realidad virtual. Pero después yo creo que el mensaje le ha llegado a muchos destinatarios, no sé si a todos. y también me parece que el teorema de Baglini funciona. ¿Y cómo? Y entonces cuando el león se ve que se va acercando al poder, se convierte en gatito. Es llamativo esto, ¿no? Cómo está reculando en casi todas sus posiciones extremas, Milei, ¿no? Así es. ¿Y vos pensás que es por susto, que es por previsión, que es porque efectivamente siente que lo que propuso es inaplicable? A ver, yo creo que hay que hablar menos de Milei. Milei no es Milei. Si vos mirás la historia de cómo se generó el personaje, tiene un montón de situaciones fortuitas, de su amigo Giacomini, de los rencores entre Macri padre con Eurnequian, o mejor dicho, de Macri padre y Eurnequian con Macri hijo, perdón, quiero ser preciso, y bueno, su historia familiar, su historia personal, son, digamos, el rating jugó mucho. Bueno, pero también Guillermo Moreno tiene muchísimo rating y no se traduce en votos. Pero digamos, es un showman que, confesión, digamos, Fantino, digamos, Mauro Viale y otros, y bueno, vos viste que lo que ocurre cuando algo camina bien en radio o televisión, vos sos de medio, ¿sabes? Te dicen, estiralo, tenelo, mantenelo, claro. mantenelo en el aire. Y bueno, eso fue generando un personaje. Los liderazgos, vos tenés la persona y el personaje, y él ha creado un personaje
Digamos, hay personajes buenos, interesantes, digamos, Bergoglio no es Francisco. Efectivamente. Francisco, digamos, desarrolló o potenció el Bergoglio de las villas, el Bergoglio profundo, y escondió el Bergoglio caracúlico, que me dicen que sigue siendo hacia adentro contra la democracia vaticana, que la odia. Perfecto. Y en este caso también, pero bueno, si vos me mirás, entonces, ¿qué es lo que hay atrás? Y lo que hay atrás, digamos, él habla de tirarse contra la casta, pero la verdadera casta en Argentina son el sistema económico financiero, especialmente la financiarización, que cada vez que la Argentina está por crecer, le chupa la sangre. Así es. El último gran acto de esto fue el endeudamiento de Macri de 45.000 millones que nos hipoteca por 20 o 30 años y nos dejó totalmente sumidos a la dependencia de Estados Unidos. La otra casta es la judicial, digamos, es una casta intocable. A ver, no lo he escuchado a Milei de hablar de que le va a hacer pagar impuestos a los jueces o que le va a sacar el 4 y pico por ciento de sectores que tienen, empresarios que tienen privilegios. No, él va por el 1.9 para recurrir al déficit fiscal de los jubilados, de los pensionados. Bueno, estas cosas, la gente, digamos, si no las sabe, tiene que empezar a saberlas. Hace propuestas como la dolarización. Bueno, yo le digo a las personas que nos están escuchando que divida su ingreso actual por 11.200, y esos son los dólares que va a tener en el bolsillo, con el tema de un plan Bonex en el medio, que le van a afanar a todos los sectores, especialmente a los medios, toda la plata como fue en el plan Bonex, y la hiperinflación que eso también va a generar. Por eso hay tantos que están queriendo que la hiperinflación estalle en las manos de este gobierno, y Massa está tratando de sacar todo lo de un conejo a la galera para que esto no pase. Pero el Fondo Monetario trabajó para esto, el chileno trabajó para esto, apalabrado ahí más por los sectores de Bullrich, ¿no? Bueno, es una lucha muy difícil contra los poderosos, y como es contra los poderosos es muy desigual. Pero el pueblo argentino tiene que saber esto, lo cual no opaca que hay gente que está abajo de la línea de pobreza, abajo de la línea de indigencia, que no llega a fin de mes. Yo veo personas que piden salarios adelantados, que no sabes cómo los van a terminar de pagar, porque se endeudan por meses, se endeudan con tarjetas, con otro tipo de cosas, que digamos, están tapados de deuda, no llegan a la segunda semana. O sea, es cierto. Y digamos, el paliativo que se da ahora, evidentemente, es para compensar en parte esta devaluación que impuso el Fondo Monetario, porque digamos, la devaluación vía distintos tipos, la que se llama devaluación fiscal, se traslada mucho menos a precios. La Argentina es tan rápida en esto, tiene tantos 50 años de cultura, que tardó en menos de una semana, cuando otros países tardan meses, o no traslada nunca. Digamos, pero, viste, el fondo es ortodoxo con sus recetas. Y, digamos, que le hayan pedido el 100, después bajaron al 40, después llegaron al 20, sí, está bien, pero el 20 se traslada. Y vamos a tener 2 meses de inflación alta por culpa del Fondo Monetario, que tiene un programa para la Argentina que es altamente inflacionario. Y el día después de la primera vuelta, si es que ahí se resuelve la elección, no quiero imaginarme cuáles van a ser las exigencias del fondo. Sí, seguro. Bueno, también tiene hijos y entenados, ¿no? A Macri le prestó 45.000 millones, entonces seguramente habrá que ver, según quién gane, va a tener una mirada u otra mirada, porque si uno va y dice, mira, yo, Buana, te voy a cumplir todo lo que vos me pidas, entonces no hay más nada que decir. O sea, digamos, acá se tardaron 4 meses en firmar el acuerdo, porque el gobierno estuvo luchando a brazo partido. Exacto. Si no, vos vas y firmás el papel y está todo bien, tenés la plata, y hubiera tenido tal vez un poquito más de plata, se hablaba de 10, y con todo el acondicionamiento. Bueno, no hablemos de Milei, entonces, hablemos de... No, me gustaría hablar de
del votante desencantado. Porque, digamos, Milei tiene una cosa que es interesante. Hay dos cosas interesantes acá que los candidatos opositores dicen y que es verdad. De Patricia Bullrich dice que es verdad que si Milei llega no dura 6 meses. Y eso es una verdad. Porque si, salvo que reculen chancletas, cosa que estábamos hablando al principio, digamos, propone cosas mucho más duras que las que ocurrieron en el 2001 y eso le está ya como... ¿Vos le crees a Milei? No, porque no, bueno, son poses, pero bueno, algo va a ser. Pero yo no miro los intereses que efectivamente está representando. Y esos intereses sí tienen objetivos. Sí. Entonces, eso es lo que tenés que mirar para saber qué va a pasar. No sus actings y sus locuras. No, porque en realidad yo estoy viendo cómo está redefiniendo sus planteos, los está alargando en el tiempo, los está condicionando, que no se pueden quitar los planes, que no se puede terminar con el empleo público, que no se puede llevar adelante la dolarización. En realidad es la negación del Milei de las PASO. Sí. Yo es una persona, digamos que es un fundamentalista ideológico. Sí. Entonces vos no sabés, porque él, fíjate que todas las decisiones las toma bajo una relación, una lógica del precio, ¿no? Lógica de mercado puro. Sí. Y entonces con eso analizas si, digamos, si vos querés vender un brazo, vende un brazo, sos libre de vender un brazo. Entonces, el tema es una persona que nunca ha gobernado, que no tiene experiencia de gobierno, que nunca ha tocado un botón, ha tomado decisiones, incluso ha estado en el Parlamento, de lo cual no va a las sesiones y donde va no sabe lo que vota. Eso ha pasado, después quiere ratificar su voto, cosa que es imposible. Entonces es peligroso como tomador de decisiones. Y uno nunca sabe ese entorno que tiene que, bueno, es un neomenemismo redivivo. Sí. Entonces sabemos cómo eso puede terminar. Puede terminar en un 2001 o peor, porque partimos de una situación de base peor, por lo tanto, la situación terminal puede ser peor, aunque en el medio haya 2 minutos y medio de alivio. Claro, lo que pasa es que en realidad me parece que el inconveniente está en centrar el análisis sobre Milei y no, como vos decís antes, sobre quienes están detrás de Milei, claro. que esos son los peligrosos. Exactamente. A ese es el análisis. Y el otro análisis que sí tenemos que hacer es el análisis, él empodera, dice, ustedes son los leones a la gente, no que él es el león, le dice a ustedes. Entonces, hay gente que, digamos, nació después del 2001 o era chica en el 2001, que para ellos, para lo que para nosotros es historia, y lo hemos vivido, y es historia vívida, como para algunos de nosotros es historia vívida del proceso y otros no, y entonces son negacionistas. Entonces viven el presente. Y bueno, hay que dar una razón cierta, digamos, si vos tenés 8 años de malos gobiernos, y la gente no ve satisfechas sus necesidades. Después pones las excusas, tuviste una pandemia en el medio, es cierto, tuviste una guerra en el medio, tuviste la pésima cosecha de este año por la sequía, sí, pero ellos se excusan, yo estoy viviendo mal, te dice el tipo. Claro. Y eso es innegable, y además hay una cosa... para que resuelvas y no para que comentes. Tal cual. Bueno, eso es otra cosa, digamos. Digamos, los políticos que simplemente hacen diagnóstico y no dan soluciones, digamos, eso no es lo que uno espera ni de un presidente, ni de un ministro, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay políticos que se han puesto en comentaristas de la realidad y fueron electos para dar soluciones, no para comentar. Pero hay de todo, porque vos sabés que en el gobierno hay de todo. Tenemos ministros muy buenos, que son muy resolutivos. Y muy pocos. Son pocos, pero hay. Y ministros y ministras. Y hay otros que...
No, yo en realidad en el gobierno veo dos ministros, a vos si me decía algún otro. Veo al ministro de Economía y candidato y a la ministra de Trabajo. Sí, sí, sí. Después no veo otros que son Bueno, demasiados. hay algunos que hicieron bien su cosa. Por ejemplo, Lamens hizo bien sus planes previaje. O sea, en su sector, o Catopodis hizo bien la obra pública. Hay algunos Sí, que lo en que su yo sector han hecho... esperaría es, digamos, una exposición un poco mayor en respaldo Ah, del candidato y la alternativa de evitarnos las opciones de Milei o de Bullrich. Pero sí, no es que todo funcionaron mal. Hay esos dos que vos señalás puntualmente han hecho una muy interesante gestión a lo largo de estos 4 años de gobierno. exacto. Entonces, hay que discriminar, pero digamos, a ver, si vos estás en la posición de indigencia o de pobreza, y mirá lo que te pasa todos los días, y el principal flagelo es la inflación. Digamos, no ha habido un plan antiinflacionario, y si bien el plan antiinflacionario requiere, lo digo esto para adelante, me celebro mucho que Massa hable de un gran acuerdo político, porque un plan antiinflacionario requiere 10 años serio, ¿no? No las soluciones mágicas, porque Argentina, en esto nos tenemos que autocriticar todos, nos gusta la solución mágica, ¿no? Y lo transmitimos en palabras, está en nuestra cultura. Uy, Bueno, con esto me salvo. Eso es porque estamos condenados al éxito. Estamos condenados. No, con esto me salvo. El salvarse significa que va a haber un hecho mágico que a vos te va a resolver todos los problemas de un solo plumazo. Y entonces, este es el simplismo del discurso que Milei encarna tan bien, que, digamos, te hace 3 pases de magia, ¿viste? Dolarización, ¿no? Prendo fuego al Banco Central, ese tipo de cosas. Y si bien puede expresar la bronca, porque por ahí yo tengo bronca de incendiar el Banco Central, o metafóricamente, o incendiar la Casa Rosada, metafóricamente, o el Parlamento, metafóricamente. Estás en onda Milei ahí. Ya estoy rompiendo los micrófonos, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y me estoy contagiando. Y a ver si me llaman más, ¿viste? Para ser analista político, entonces tengo que hacerme el loco. O quemar el Palacio de Justicia, metafóricamente, ¿no? Sí, sí, sí. Todas esas cosas podrían decirse. Bueno, pero con dos categorías, con dos conceptos, ¿no? A ver, casta y dolarización consiguió un resultado. Pero a ver, veamos esto, porque vos me haces hincapié en ese tercio de angustiados, rotos, sueltos, no sé qué, que lo vota. Alguno lo hará por interés también, pero hay más de un 40% que no fue a votar. Bueno, esa gente, digamos, en la segunda vuelta, digamos, si hubiera segunda vuelta, porque Milei podría llegar a ganar en la primera, pero si hubiera segunda vuelta, entonces sí es importante los acuerdos políticos y lo que se quiera hacer, y es probable que el radicalismo ya no quiera seguir a la alianza Bullrich-Milei, digamos, Bullrich, fue claro, digamos, trae un purgante en eso, pero digamos, es lo que Macri está haciendo. Terminó con Larreta, ahora va a terminar con Bullrich, muy probable. ¿Por qué? Porque de esa manera él en su ego sigue siendo el jefe. Claro. Y digamos, entonces los acuerdos de cúpula y los acuerdos políticos y de largo plazo son para la gobernabilidad y tal vez puedan ser para el balotaje. Hoy por hoy, aquí y ahora, todo militante peronista, todo sindicalista, todo compañero, toda persona preocupada por el futuro de la Argentina, aunque no sea peronista, tiene que convencer al que tiene al lado, porque el peligro de disolución de la patria es enorme. Coincido. Y esto lo venimos diciendo hace meses respecto de los riesgos que entrañaría que se avanzara en cierta línea, o que si Milei o Patricia Bullrich fueran presidentes, o si siguieran cumpliendo las exigencias del fondo a rajatabla, bueno, llega un momento que los pronósticos, las advertencias
están ahí. Ahí, a punto con grandes Bueno, hoy posibilidades. tenemos la gran opción, ¿no? Hay dos candidaturas de derecha, claramente son similares, son de derecha, representan al mismo sector de intereses, y una candidatura que representa los intereses del pueblo. Digamos, Massa o Milei más Bullrich, porque es Macri, digamos, los dos son Macri. Y esa es la opción. Vos recién decías, a ver, que Macri ya fue por Rodríguez Larreta y ahora iría por Bullrich para conservar su jefatura. Ahora, esta, por ejemplo, la derrota de Bullrich empoderaría aún más a Macri. Y la derrota de Sergio Massa, ¿qué pasaría con Cristina? No, lo que, digamos, el peronismo en la oposición me parece que encararía una nueva etapa de renovación. Espera, te lo planteo de otra forma. A ver, la única manera que tiene Cristina de conservar su protagonismo político es la derrota de Massa o aún una eventual derrota de Massa, o por el contrario, aún con una eventual derrota de Massa, el protagonismo de Cristina está cancelado. Mirá, yo no quiero interpretarla, quiero contestar en las palabras, con sus palabras y sus decisiones. Y sus decisiones son claras, se corrió a un costado. Sí. Y no se corrió mentirosamente como Mauricio Macri, que está siguiendo buscando el peronismo, sino que se corrió, si a alguien le quedaba alguna duda, en la Plaza de Mayo, digamos, parafraseando los dichos de Perón, les dijo al pueblo: tomen el bastón de mariscal, sáquenlo de su mochila y vayan adelante. O sea, ella está convocando a que se produzca el trasvasamiento generacional y se generen nuevos liderazgos. Lo dijo ella, yo no quiero interpretar. No quiero interpretar, quiero simplemente decir lo que dijo. Después, digamos, hay muchos kirchneristas que en su momento se manifestaron disconformes, hay otros que no lo creen, hay otros que siguen siendo disconformes hoy, hay otros que hubieran querido ver la candidata porque, digamos, es claro el carisma que tiene, por lo menos dentro de una masa dura de seguidores, pero esto es lo que dijo, esto es lo que dijo, esto es lo que hace y esto es lo que actúa. Por lo tanto, digamos, yo no puedo interpretar, tengo que ver los hechos y los dichos de la persona. En ese momento, cada vez que daba alguna señal en este sentido, todos los espacios ultracristinistas trataban de convencerla, trataban de poner en cuestión. Una vez que dijo eso, ¿vos ves que haya alguna demanda o planteo o puesta en duda respecto de esa decisión de Cristina? Hubo unas semanas que lo viste a los ultras por televisión. En aquel momento, pero después ya se callaron. quedó Y claro. lógico, digamos, comprendieron que esta era la verdad y esta era la realidad. Y bueno, es muy legítimo que cada uno, digamos, adhiera al liderazgo que le parezca, pero acá hay una realidad. Y esta, digamos, como decía el general, la única verdad es la realidad. Exacto. Y bueno, ya que estamos con la cita del general, hay otra. A ver. Hay otra cosa que me parece que hay que traer a colación. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Yo quiero rescatar algo. Massa, con las dificultades propias que tiene, hace. Todos los demás venden humo, prometen cosas que incluso ellos mismos deben saber que no pueden realizar. Y me parece que ahí está la cosa. Y creo que ahí está la clave. Digamos, el peronismo no es populismo. Hay populismo de derecha y populismo de izquierda, como hemos visto ahora, ya esto, digamos, es literatura de Laclau, Chantal Mouffe, etc. Así es. Y en América Latina ha habido populismo de izquierda y ha habido en el mundo populismo de derecha, empezando por Trump, Bolsonaro, Orbán, y algunos que no han llegado al poder. Y tenés en la Francia, tenés a Mélenchon como populista de izquierda y a Le Pen como populista de derecha. O sea, exacto. pero el peronismo no lo es
Porque el peronismo no se basa en promesas y en fantasías. El peronismo se basa en hechos y realizaciones concretas. Y esa es la diferencia. Perón, digamos, llegó a la Secretaría de Trabajo y llegó a donde llegó, porque primero dio, después recogió. Sí. No prometió, digamos, el peronismo no es ideología, es una doctrina, es realización, y en cada etapa ve cuáles son las realizaciones que tiene que hacer en esa etapa. Y entonces, yo creo que esto es una lección para todos. Si uno quisiera mirar a todos, uno diría, los radicales que miren a Irigoyen, a Levenson, mismo a Frondizi, al Balbín del abrazo Perón-Balbín, no al Balbín gorila, porque hay muchos radicales que son gorila, que no miren al Balbín gorila, que miren al Balbín del abrazo Perón-Balbín, que miren al Alfonsín de las buenas relaciones con los Kirchner, no sé, que miren ese tipo de cosas, porque a ese lado tenemos que ir si queremos volver a salvar a la patria y tener un pensamiento nacional. O sea, nosotros, digamos, somos conscientes de que tenemos que ampliar nuestro espectro, pero para ampliar el espectro tenés que tener la voluntad de otros que se quieran sumar también, ¿no? No solo los idus propios como pueden ser, qué sé yo, los Randazzo, los Schiaretti o qué sé yo, que eso está muy bien, pero es muy poco, ¿no? Pero acá, además vos fíjate que digamos, el tema de Milei nos está llevando como revolucionario volver a las ideas del siglo XIX. Sí. Y al enfrentamiento del siglo XIX y del siglo XX, porque vos tenés el enfrentamiento. ¿Por qué, digamos, se muestra ideológicamente ultraliberal y al mismo tiempo anticomunista? Porque era la pelea. Vos tenías dos ideologías fundamentalistas que salen del mismo tronco, de la Ilustración y del Iluminismo, y una es liberal, y liberal anarquista, incluso socialista anarquista, Proudhon, Fourier, Considerant, Saint-Simon, etc., y Marx. Y pelean en el mismo espacio, y está trayendo esa pelea ideológica pretérita, porque en el mundo no hay más marxismo. En el mundo puede haber regímenes autoritarios, autocráticos y hasta hereditarios como Corea del Norte. Pero marxismo como el que vimos en la Unión Soviética no existe más. Ni siquiera en Cuba, digamos, Cuba, tras la muerte de Fidel. Ni siquiera como utopía. No. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar aquí con Mario Krieger, analizando la actualidad política, las perspectivas y hasta ahora desmenuzando a Javier Milei, pero vamos a avanzar con Sergio Massa, el espacio de Unión por la Patria y cuáles son las alternativas que se abren de cara a la próxima elección. Seguimos entonces aquí en Transición.